diplomática, ¿verdad?, que defendía los intereses de su partido, pero siempre abriendo el diálogo, abriendo el entendimiento, llegando a consensos y acuerdos, algo muy, muy importante que ya no se ve en todos lados en estos tiempos de pandemia. Senadora, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Gusto saludarle, Mónica. Buenas tardes. Hola Juan, me da mucho gusto como siempre saludarte. Me voy a quitar el cubrebocas para que se oiga mejor. Perfecto. Este, con mucho gusto de saludarte como siempre a ti y a todos los auditores. Igualmente, con todo el aprecio. Y bueno, a propósito del cubrebocas, pues es algo importante, y sobre todo porque en el Senado pues se han prendido algunos focos, ¿no?, de alerta por el tema del COVID, senadora. Sí, fíjate que sí, precisamente acabo de platicar con el secretario general de Servicios Administrativos. El asunto, Juan, pues es que nosotros habíamos venido tratando de tener el Senado cerrado. Ujú. Y como estábamos en receso, como estábamos durante la comisión permanente, entonces restringimos las actividades al mínimo. Pero a partir del día primero, que se tienen que abrir, digamos, ya más espacios, aun cuando se están tomando todas las medidas de sana distancia, con la decisión y que tomaron de hacer pruebas rápidas al personal, pues se ha detectado que muchas de las personas que han llegado pues estaban contagiados. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que todavía no tenemos, y espero que sigamos así, brotes importantes, que sea el Senado como caja de contagio. Ujú. Pero es que viene mucha gente. Estamos hablando de que vienen gentes de todos los estados de la República. Estamos hablando que en un día normal de sesiones podemos tener hasta 4,500 personas. Entonces, pues es inevitable Sí. que lleguen personas que puedan Ser estar con el transmisoras. contagio. Sí, Sí, de hecho, pero hoy leía, senadora, no sé si alguien apuntó dolosamente en algún medio, de que se habían comprado muchas pruebas rápidas que al parecer no habían funcionado, que ese dinero no había servido, porque pues al final de cuentas los senadores que se hacían una prueba por fuera, ¿verdad?, o con sus propios recursos, resultaban positivos a COVID. ¿Eso es verdad o...? no te sabría decir, la verdad es que ya no soy presidenta y después del 1 de septiembre no sé Ok. cómo están esos asuntos, pero lo que yo sí te voy a decir un poco Sí, también es que eh, tenemos que ser también realistas y no faltar a la verdad. sí. Una prueba rápida, por, por muy buena que sea, no tiene eh, la eficacia que la PCR. Eso lo sabemos, lo hemos estado leyendo y lo hemos estado viendo en todas partes. ¿Para qué nos sirven las pruebas rápidas? Pues bueno, para poder detectar si tienes los anticuerpos altos, que podrían ser una señal de que estás contagiado, de que tienes al virus, Correcto. pero no necesariamente es una prueba definitoria de si tienes la enfermedad. Por eso es que acuérdate que están los laboratorios autorizados para que lleven a cabo la PCR, que es Ujú. eh, esta prueba que dura varios días, que definitivamente no es una prueba rápida, que es con la que puedes tener mejores resultados. Las demás siempre van a ser útiles, siempre van a ser una aproximación. Puede detectarse a alguien asintomático, puede detectarse a alguien antes de que pasen, de que pueda contagiar más. Yo conozco, por ejemplo, a una persona que se hizo primero en una semana, se hizo la PCR y la secretaria de un compañero, y resultó que no tenía, pero a la semana se hizo esta prueba rápida, salió que tenía altos
anticuerpos, se fue inmediatamente a hacer otra vez la PCR y ya en esta segunda ocasión salió negativa. Entonces, claro. bueno, Digo, porque esto puede ser incluso de un día para otro, es decir, un día te dicen que no y al día siguiente, pues que no te haces la prueba, al día siguiente sí. Entonces es impredecible esto. Y eso, no sé si van a seguir sesionando presencialmente o van a optar por hacerlo ya de manera virtual, senadora. Mira, ahorita todavía no podemos sesionar virtualmente porque no hemos logrado hacer la reforma constitucional que necesitamos. No podemos ahorita, la Constitución no nos permite tener sesiones si no es quórum presencial. Tenemos un grupo de trabajo y ha habido muchas resistencias a poder hacer esta modificación para poder simple y sencillamente yo ya me doy con que podamos hacer las sesiones virtuales. Ya todo lo demás de la gran reforma que necesita el Congreso lo dejo para otro momento, pero esto es sumamente importante y mientras tanto pues vamos a tener que seguir viniendo con todas las medidas que estamos ahorita haciendo, de protección, de máscara, de cubreboca, de sana distancia, estos paneles de acrílico, etcétera, ¿no? Sí. Pues tenemos que hacerlo. Claro, bueno, usted fue de las primeras que puso el ejemplo cuando estaba en la presidencia de la Cámara, ¿verdad? Recuerdo, fue la primera en aparecer con cubrebocas y todo, ¿no? Sí, ahora, ¿el acceso de la gente se puede controlar o también tiene que ser motivo de una reforma? No, sí, yo creo que estas son decisiones administrativas claro, que se van a ir tomando para poder ir para controlando prevenir. los accesos, etcétera, sí. Claro, es indispensable. Oye, senadora, la otra vez que platicamos, aunque un poco de manera accidentada, reconocíamos lo que, pues, a nivel nacional y en todos los artículos y en todos los medios se reconoció el trabajo pues, tan limpio, el fair play con el que usted fue, pues, el árbitro de todos los tejes y manejes del Senado, para muchos sorprendente, para otros no, porque pues por conocerla, pero sí, pues nunca había ocupado un cargo, ese cargo una mujer. Ahora, pues la responsabilidad no es menor, porque pues se vence el plazo, deja usted esa enorme responsabilidad, pero ahora asume la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Senado, que es por donde prácticamente pasan todas las iniciativas importantes, trascendentes en este país, ¿verdad? En este poder independiente que es el Congreso integralmente. ¿Qué paquete le tocó, no? ¿Qué paquete? Sobre todo al iniciar un año electoral, el año político electoral pues, más relevante, más importante de la historia, senadora. Fíjate que sí, la verdad es que yo estaba esperando tener un poco más de tiempo. Para respirar un poquito. Sí, para respirar un poquito, pero bueno, las comisiones y el trabajo no se puede frenar, no se puede parar. Y efectivamente, pues primero agradezco que me hayan elegido para presidir la comisión de gobernación. Efectivamente es una comisión muy importante, se ven la mayoría de los temas más difíciles, pero bueno, te comento que apenas el martes terminó de alguna manera la entrega-recepción. Estoy ahorita en la revisión de los temas pendientes y para poder trabajar y hacer dictámenes y convocar a la comisión pues, lo más pronto posible. Y tenemos efectivamente mucho trabajo, pero yo confío en que, pues bueno, por nosotros no va a quedar poner todo el empeño y todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo para poder ir cumpliendo con el trabajo legislativo que corresponde.
Y yo espero también que mis compañeras senadoras y mis compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios podamos encontrar aquí en la Comisión de Gobernación un espacio de diálogo donde podamos lograr coincidencias para ir avanzando, ¿no? Nuestro país necesita todos los días que vayamos avanzando y construyendo juntos en mejores opciones. Entonces, ten por seguro que ese va a ser nuestra principal tarea. Claro, ahorita de entrada, ya llegandito, pues le tocan asuntos muy relevantes que ir atendiendo. ¿Cuáles serían los principales retos de su agenda ahora como presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que me parece que es la cartera más importante de la Cámara Alta después de haber sido la presidenta del Senado, Sí, senadora? mira, Ujú. tengo ahorita dos temas que no me han sido turnados todavía porque están pasando en estas últimas horas. Uno es dentro de la glosa del informe tenemos que participar como comisión en las comparecencias de los secretarios. Y dos, y de alguna manera yo creo que ahí vamos a coordinar trabajos para estos temas. Y número dos, las consultas populares que han sido solicitadas. Tampoco han sido turnadas aún a la Comisión de Gobernación, pero tenemos consultas muy importantes como esta solicitud que hizo el presidente de la República, histórica, Sí. que llegó al Senado de la República para solicitar que se haga una consulta popular el año que entra y preguntar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos prácticamente si están de acuerdo en que se juzgue Sí. a los expresidentes que ahí se mencionan, ¿no? Sí. Este tema, el trámite legislativo, en específico, cuando es una solicitud por parte del Ejecutivo Federal, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido, el primer paso es que se turna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de la pregunta, no de la solicitud, porque ese es un derecho del presidente, Sí. sino la constitucionalidad de la pregunta, si no va en contra de ninguno de los derechos fundamentales que están en nuestra Carta Magna. Y en ese sentido, si la Corte, cuando regresa a su análisis, que tiene 20 días para poder hacer los análisis y las declaratorias pertinentes, no los regresa a la Cámara de Senadores, porque es aquí donde la presentó el presidente, y en su caso, si es aprobatoria la resolución de la Corte, toca que me la manden a mí, a la Comisión de Gobernación, para hacer el dictamen pertinente que sea aprobado por el Pleno del Senado y enviado al INE para que se procese. Si la Corte define que no cumple con los requisitos, bueno, entonces ya digamos que creo que también me la turnan, pero ya solamente para que nosotros hagamos el procedimiento de dar por concluido el proceso. Sí. Entonces, estamos en eso, que es un asunto a mi gusto de la mayor importancia, a mi juicio de la mayor importancia, porque es la primera vez en nuestro país que nos atrevemos a hablar de estos temas. Ciertamente. Pero además, como es un caso inédito, que nunca se había tocado a los expresidentes, pues estoy segura que también esto va a ser una fuente de creación de derecho y esto entre los tres poderes. Creo que aquí la participación del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo va a ser determinante y creo que vamos a poder crear derecho en esta materia, que es tocar a los expresidentes. Claro, era un tema que siempre se habla en el café, en la combi, en el mercado, en todos lados, ¿verdad? Eso de la impunidad, de acabar con la impunidad
de quienes en un momento dado, pues presuntamente, hay que decir presuntamente, saquearon al país o le dieron un rumbo totalmente equivocado, al grado de empobrecer a la gran mayoría y de desperdiciar recursos y todo. Entonces, su opinión está a favor de la consulta y de la pregunta, senadora. Pues mira, el tema es un tema que siempre, permíteme, es un Sí. tema que siempre lo hemos tenido en nuestra carrera, en nuestra En la forma. garganta, en la garganta. Desde hace muchos años ha sido una demanda histórica, desde hace años, donde hemos estado pidiendo que se acabe la impunidad y que tanto daño que le han Sí, hecho al país en el pasado, pues que se ha llevado a juicios. Esto es algo sí, histórico, como te digo, pero claro. además es una demanda que yo creo que aquí todo el pueblo de México coincide. Sí, Mira, simple y sencillamente para comentarte como ejemplo, sí. en esta solicitud no igual también la promovieron organizaciones ciudadanas de jóvenes y en menos de 10 días, con todo y la pandemia, o sea, con un estado de pandemia como el que tenemos, que no hay gente en las calles, que se supone que estamos la mayor parte de la población recluida, en menos de 10 días los jóvenes juntaron más de 2 millones de firmas de personas, no que ibas a buscar a sus casas, sino que de personas que salían, mexicanas y mexicanos que salían a firmar porque querían que esto sea procedente. Sí. Y esta solicitud que hace el propio presidente Andrés Manuel es sumamente importante. Él está diciendo específicamente, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y a los procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Salinas, de Gortari, Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y últimamente y Enrique Peña? Entonces, yo creo que esto nunca había pasado, esto es darle voz a muchísima ciudadanía que está buscando justicia y que está buscando que acabe la impunidad. Sí, algunos detractores del presidente y de la Cuarta Transformación aseguran que, una, no se necesitaría una consulta para que el Ministerio Público investigara a estos personajes por algún delito cometido, porque ya no tienen fuero. Y por otra, porque son ciudadanos pues, mortales como cualquier otro. Y por otra parte, hay quienes dicen que esto solamente busca sacar raja electoral para el año entrante, senadora, porque se dice que ya que está desgastado el gobierno de Andrés Manuel. ¿Qué opinión tiene sobre eso, senadora? Híjole, pues bueno, como tú lo dijiste, son detractores. Yo hoy por hoy en lo personal, quiero esperar la resolución, la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definirá si cumple con las reglas constitucionales. Pero lo que sí es cierto es que más allá de esta parte legal que todos tenemos que cumplir y de que todos tenemos que asumir, es tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nuestra cultura de aceptación siempre de injusticias y de actos como de esta naturaleza. No sé cuál va a ser la resolución de la Corte, pero qué bueno que la ciudadanía y que en voz del presidente de la República se esté solicitando estas acciones, porque es una manera de que nuestros paisanos, de que todo el pueblo de México vaya reaccionando a que estas cosas no están bien hechas, estas cosas tienen que ser sancionadas, estas cosas tienen que
investigarse y castigarse en determinado momento. Entonces, va creando, yo creo, una cultura también de que todos rechacemos la impunidad y que se estigmatice a quienes han hecho daño a nuestro país. Sí, sí, que también cuando menos se le haga incómodo el disfrute de estos bienes mal habidos, ¿verdad? Por el saqueo, Así es. el saqueo a México, a los mexicanos. Oye, senadora, también ahora unos líderes, a propósito del tema, líderes panistas, ¿verdad? Gobernadores, etcétera, que dicen que ya quieren también lanzar una consulta que tenga que ver con que si los mexicanos que se quedan o nos quedamos sin chamba, podamos recibir un recurso y que esa sí sería una consulta válida. ¿Qué opinión le merece eso? Mira, la verdad es que lo leí en los medios Sí. y la verdad es que pues me gusta mucho la idea de que por fin, después de tantos años, reconozcan que estos instrumentos de democracia participativa, como la consulta popular, que hemos sido nosotros los que históricamente las hemos impulsado, pues que son válidas. Es la primera vez, yo creo, que van a utilizar una herramienta a la que siempre se habían opuesto. Pero además, según lo que leí en los medios, están tratando de voltear a ver las causas sociales de los menos desprotegidos. A mí lo que me dice esto es que por fin están entendiendo el mensaje de julio del 2018, donde la población, mayoritaria, donde millones decidieron porque hubiera una transformación, y esta transformación es ir pensando primero en los de abajo. Entonces, a mí la verdad es que me da mucho gusto que ya estén como que entendiendo un poco el mensaje del pueblo en las urnas en el 2018. Ahora bien, como presidenta de la Comisión de Gobernación, te digo, todavía no tenemos el documento, habrá que analizarlo, aquí el procedimiento es diferente. Sí. Sí. Cuando es una solicitud de parte de senadores, pasa primero a la Comisión de Gobernación. La Comisión de Gobernación hace el análisis y el estudio, posteriormente lo turnamos a el Pleno para que se vote y se aprueba, se va a la Cámara de Diputados y una vez que en su caso que se haya aprobado en las dos cámaras, va hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga la revisión de si cumple con la constitucionalidad la pregunta. No tengo el documento, no lo conozco, pero te voy a decir que de memoria, casi te puedo asegurar que el artículo 35 de la Constitución en su fracción octava dice que los ingresos y gastos del Estado no pueden ser sujetos a consulta popular. Entonces, aquí sí me causa un poco de ruido, te digo, habrá que hacer el análisis jurídico porque de ser así, este planteamiento se referiría a los ingresos y gastos del Estado. Y te lo comento también porque desde octubre del 18, tu servidora presentó la iniciativa precisamente para reformar la Constitución en cuanto a la consulta popular y el plebiscito y el referéndum y cuáles serían las condiciones para hacerlo. Y este apartado específico, el párrafo octavo del artículo 35 tiene de norma qué es lo que no se puede poner a consulta. Pero pues bueno, eso será ya parte del análisis que hagamos. Muy interesante, sí. Senadora, con respecto a la rifa del avión que ha sido ahora tan cuestionado el tema por pues gente que no está de acuerdo con esto, o que dice que fue un negocio, que salió más caro el caldo que las verduras. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues mira, la verdad es que ha sido una gran lección porque
Efectivamente, hubieron muchas voces que criticaron esta acción, pues yo supongo que también porque nunca se había hecho algo así y se criticó durante mucho tiempo. Sin embargo, esta respuesta de la ciudadanía, esto que vimos en estos últimos días, el lunes y martes en las calles de la solidaridad de todos nuestros hermanos, o sea, porque esa es la realidad de esta solidaridad con las colas gigantes para poder ir a comprar su cachito de la lotería, un tanto con esperanza, otro tanto con solidaridad, otro tanto con responsabilidad, diciendo, yo oía mucha gente que decía, yo quiero comprar mi cachito porque quiero ayudar y quiero participar, o sea, en esta ayuda a los centros de salud. Entonces, la verdad es que a mí me conmovió ver esta solidaridad de nuestro pueblo, como todo lo nuevo, como todo lo que significa un cambio en el que se involucra a la sociedad, y más en estos últimos tiempos, está teniendo resistencias, porque pues bueno, ya sabemos, ya hay muchas voces que no quieren que nuestro país cambie, pero a mí en lo personal me conmovió. Yo compré también mis cachitos de la rifa, no me saqué nada, sí, Claro. pero bueno, no me arrepiento No, porque pero ya, sé que ya se los sacó la rifa recursos. se sacó la rifa del Tigre con la presidencia de la Comisión de Gobernación. Oiga, importante que se haya reconocido a estas enfermeras, ¿verdad? A las mujeres enfermeras Sí, generales en la primera línea de combate me parece que ha sí, sido importante. Ahorita revisaba sus redes sociales. hay una tabasqueña. Una tabasqueña, sí. Sí, de Tabasco. Hay una enfermera que fue Ujú. reconocida fueron 3 enfermeras que fueron reconocidas y por cierto, la verdad aprovecho este espacio Ujú. para hacer una felicitación muy reconocida a Karina del Carmen Castillo Hernández, a Silvia Gabriela Aldecoa y al licenciado Jesús Ulises Hernández Zacarías, porque fueron distinguidos con esta condecoración Miguel Hidalgo, que hoy por hoy es la más alta presea otorgada por el gobierno de México. Y la verdad es que pues nos llena de orgullo que nuestros paisanos, no nuestro paisano y nuestras paisanas, sean ejemplo de este sacrificio personal, de esta solidaridad, de este esfuerzo que hay por estar al frente en esta batalla y cuidar al prójimo. La verdad es que eso sí es amor al prójimo. Sí, de hecho, interesante también que pues se hiciera este reconocimiento y mucha gente comenta en las redes sociales también que sonara la música tabasqueña durante la Sí, ceremonia del grito, ¿no? Dicen que muchos sí se les ponía la carne de gallina, ¿verdad? sí. Por la emoción. Senadora, entonces hay mucha, no hemos entendido que esto se trata de un cambio de régimen, que esto es una cirugía mayor, la transformación que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. ¿Le va a alcanzar el tiempo al presidente? Tiene 4 años, 4 años para dar resultados en medio de una pandemia, de pronósticos súper negativos en materia de crecimiento económico y de una pandemia social por tanta violencia, heredada o no, ¿verdad? Que hay en México. Muy complicado dar resultados. Ahora, tengo entendido que usted presentó el dictamen un resumen o hizo un pronunciamiento en referencia al segundo informe del presidente López Obrador. Así es, precisamente en el tema de la glosa del informe, Ujú. en las últimas 2 sesiones, 3 sesiones, estuvimos leyendo y haciendo los comentarios. Una glosa son comentarios. Uh-huh. Entonces estuvimos haciendo comentarios. Me tocó a mí el tema de política interior. Y mira, qué casualidad que la política interior pues abarca todo prácticamente. Entonces, pero pues son 5 minutos de tiempo y yo me fui específicamente a hablar de este cambio tan fundamental que es de darle la voz al pueblo,
de promover la participación del pueblo en todas las decisiones fundamentales del país. El presidente Andrés Manuel, como nunca, por fin se logró que pudiéramos tener en la Constitución la revocación del mandato. El pueblo va a decidir si quiere que siga el presidente y o los gobernadores. O sea, es una cosa histórica también, porque antes no se hacía y ahorita se van a poder hacer las consultas o referéndum de revocación de mandato. O sea, esto no existía. Hubo mucha resistencia, hubo muchísimo. Imagínate que por primera vez el pueblo pueda decidir si va a una consulta de revocación de mandato y decidir si quiere que el gobernante continúe o no. Y esto es una propuesta específica, también muy añeja, también histórica, y se logró. Resistencia, pues claro, por supuesto que muchísimos se han resistido a estos cambios que significa dejar de tener una clase privilegiada. Tuvimos también una gran reforma para también en la Constitución que se considerara el huachicol, los delitos electorales y la corrupción como delitos graves. O sea, esto claro que genera resistencia, claro que no le gusta a muchos que estaban acostumbrados que pues fueran cositas así menores, Sí, ¿no? claro, como Claro, los delitos electorales también que ahora son considerados muy exactamente. graves, ¿no? Sí. Exactamente, pero también se le da voz a la ciudadanía a través de la consulta, a través de estos elementos de la democracia participativa, como lo que hemos platicado ahorita, siempre y cuando obviamente se cumpla con la Constitución, pero son elementos que no habían, que no existían, y se le está dando a la ciudadanía el poder, la voz para poder participar en las decisiones de los proyectos, en las decisiones fundamentales para nuestro país. Se hizo un delito grave también el feminicidio. Entonces, yo creo que al menos un poco traté de versar sobre eso y sobre este tema tan importante también que ha sido la permanente comunicación que tiene directamente el Ejecutivo Federal en todas las entidades con los pueblos indígenas. No ha dejado de ir directamente a estados, a comunidades, a ver proyectos, a estar en permanente comunicación. Estas cosas no eran usuales, ¿eh? O sea, seamos realistas, y no eran una práctica común. Y pues bueno, por supuesto que efectivamente hay mucha resistencia, pues porque no sé, yo supongo que no solamente les da miedo el cambio, sino que hay áreas donde les da mucho miedo la pérdida de privilegios, la Sí, los pérdida de intereses libertad. tremendos, ¿no? Que hay. Así es, así es. Senadora, con respecto, usted ha encarnado de alguna forma, pues, y es visible esta nueva actitud de las mujeres en los cargos públicos, en este caso como representante popular, desde que fue diputada federal, ahora en el Senado, etcétera. Pero hay quienes dicen que hay cierto desdén para atender a las mujeres que han encabezado, pues, esta lucha para que se castigue a los feminicidas o a los violadores y la toma de las instalaciones de derechos humanos. Incluso esto obligó a que el Senado pues tuviera la comparecencia de la señora Rosario Piedra Ibarra. ¿Qué opinión tiene de eso, senadora? Mire, la verdad es que es una situación muy difícil. Por supuesto que como mujer no puedo ser omisa al dolor de las víctimas de violencia contra las mujeres, de las víctimas de los feminicidios. Por eso trabajamos, por eso estamos aquí, por eso nos movemos. Pero en este caso específico de que estás mencionando, la verdad es que
La comisión es un ente autónomo, es un órgano autónomo. Yo entendí la participación y la comparecencia aquí, que más que comparecencia fue una reunión de trabajo con los senadores, porque es un ente autónomo, no podemos decir que nosotros le damos ningún tipo de orden, como un espacio donde pudiera conocerse bien cuál es la problemática y pudiera tratar de conciliar, tratar de llegar a acuerdos. Definitivamente estoy con las mujeres víctimas de feminicidio, estoy por los derechos de las mujeres, definitivamente, eso nunca lo voy a cambiar. Lo que, híjole, no termina de convencerme, porque venimos de una lucha de hace muchos años, precisamente sí, por estos derechos, es el uso de la violencia, de ninguna parte. No me gusta el uso de la violencia, no estoy de acuerdo con que tenga yo que violentar para... para como una como el vandalismo, el vandalismo, ¿no? Sobre todo. Eso me cuesta trabajo, puedo entenderlo muy bien. Claro que tengo empatía con las causas, con los movimientos, pero el uso de la violencia no, definitivamente yo no puedo, no sé cómo transitar con esto. Claro. Y pues también, pues son cosas ahí raras, son cosas ahí como que medias inexplicables, como en el caso específico, según lo que he leído en los medios, es un asunto de un caso que desde el 2006 no se había atendido, y entonces que sea hasta este momento preelectoral, como tú dijiste al principio de esta entrevista, con una elección tan importante que es cuando en la historia más cargos se van a elegir en todo el país, sí, una elección sin precedentes. 21,000 cargos, sí. Exacto, que empiece de esta naturaleza cuando no me explico por qué. Como que hay un trasfondo ahí truculento. Y sería el mismo caso de Chihuahua con el tema del agua, que también es, parece ser que un asunto pues que muy álgido, que pudiera tener un trasfondo, pero pues que también pudiera en un momento dado representar, pues, digamos que una animosidad adversa al presidente, senadora. Claro. El asunto es que, pues, como te dije antes, la resistencia al cambio y hacer las cosas de diferente manera, pues afecta muchísimos, o sea, es importante porque afecta muchísimos intereses. Y en este caso, pues la verdad es que yo estoy consciente de que este cambio climático, este calentamiento global ha hecho que tengamos cada vez más espacios de problemas, de secas en el país que pues pone en riesgo y que a todos, no solamente a ellos, sino a todos nuestros agricultores, porque esto es una realidad, o sea, es innegable. Sin embargo, también que esto no es una decisión del gobierno actual y le están echando la culpa al gobierno actual cuando es un acuerdo, un tratado internacional desde el 44, o sea, del año 44. Entonces ahorita sí es de llamar la atención que con tanta vehemencia estén politizando este tema. Ojo, no digo que se esté minimizando el problema que tienen nuestros agricultores de Chihuahua y de todo el mundo. Al contrario, es un problema que tenemos que ver cómo se soluciona. Pero tratar de politizar esto, como lo han estado haciendo, pues no deja de ser raro. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, que hubiera este tipo de reacciones cuando Padres hizo una presa en su rancho. O sea... Ajá, allá en Sonora, claro, el exgobernador Padres, ajá.
exacto, era el gobernador, hizo El una gobernador presa en un panista, sí. rancho particular y entonces ahí sí No brincó nadie. nunca vi que nadie se quejara, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso te digo, hay cosas que no sabemos exactamente. Tenemos que encontrar soluciones para nuestra gente, eso definitivamente, pero también no debemos de caer, no debemos de caer como país en estos climas de confrontación, de agresión, porque además se están utilizando con fines electoreros, con fines políticos, y cuando ya sabemos cómo funciona, cuando ya sabemos cuáles son los verdaderos intereses, pues ¿qué necesidad de estar confrontándonos entre hermanos cuando podemos ir trabajando juntos para encontrar las soluciones que mejor encaucen el desarrollo del país? Interesante. Senadora, sí, se lo preguntaba también porque el agua ocupó un lugar importante en su agenda como diputada federal, porque bueno, pues aquí la situación es completamente distinta a la de Chihuahua, pero también es una situación que debe atenderse. A Tabasco, ¿cuándo viene? ¿Qué asuntos son importantes para la senadora y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Cuándo viene por acá? Mira, yo espero, me acabo de hacer las pruebas Sí. hoy, espero porque constantemente, ya te lo había yo comentado, aquí en el Senado, pues constantemente estoy expuesta Sí, a un contacto. al trato con las personas en las mismas sesiones, que somos 128 senadores que vienen de todas partes de la República. Entonces, precisamente me acabo de hacer las pruebas, no tengo ningún síntoma, no tengo ningún malestar, no tengo nada, pero estoy tratando de hacerme las pruebas para ver si estoy bien, poder ir para allá, porque ya no aguanto. Claro que Porque sí. No, ya, además, bueno, porque así ha cuidado usted que su mamá pues atraviesa un problema de salud y así pues es. para no afectarla, ¿no? Sí, 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 así es, o sea, no podemos exponer. A veces uno cree que se tiene que cuidar para que no te contagies. No, es para que tú no contagies a los demás. Sí. Hay veces, o sea, este tema de cuidarnos realmente con el cubrebocas, con la sana distancia, yo quiero decirte que yo hasta el día de hoy llego a tu casa y antes, o sea, cruzo la puerta y lo primero que hago antes de dar un paso más es desinfectarme Totalmente. de Ujú. cabeza a pies Es que y usted decía, quitarme la sí, ropa, porque no puedes, tú no sabes si llevas en la ropa, si llevas en la bolsa, si llevas donde claro. algún bolsillo de estos pegados. Ujú. Entonces tenemos que cuidar todo absolutamente, no ya no por mí, sino por no contagiar a los demás. Claro, por supuesto. De hecho, usted hace rato decía que era importante el amor al prójimo. Y pues ya no Así es. faltaron también quienes se le fueron a la yugular al presidente porque por el viva el amor al prójimo, que inmediatamente lo consideraron un tema religioso y que estaba ideologizando o algo así el tema del grito. No, yo creo, híjole, la verdad es que, o sea, no me había yo percatado de eso que comentas, pero pues bueno, esa es la realidad, no vivimos solos en una isla, o sea, vivimos con familia, amigos, la comunidad, nuestro colectivo, todo alrededor y una manera de respetar, de cuidar, de proteger, es cuidando también a los demás. Y en ese sentido, pues son actos de amor, o sea, es actos de amor y la responsabilidad que puedes tener para con tu prójimo. Yo creo que no es necesario, está de más esta alusión religiosa. Yo creo definitivamente que es un acto de responsabilidad cuidar a nuestro prójimo.
Si no le quieres llamar amor, no le llames amor, pero entonces seamos responsables y cuidemos a nuestro prójimo. Claro. Oiga, y le decía que era importante también que viniera por el tema, pues que no es tanto amor, sino el tema político, porque ya aquí se está formando un BOA y quieren hacerle frente a Morena el año entrante. Entonces creo que la presencia de los activos de Morena, los activos que han dado la cara por Morena y por el Estado en estas esferas, como es el Senado, pues a lo mejor tienen que tener algo de presencia por acá. Mira, sí, definitivamente ya estamos al tanto. Está tanto, sí, claro. También aquí empezó esto a nivel nacional como eh, los, híjole, es que en el 2018 el pueblo de México dejó las cosas muy claras y posicionó muy bien a cada quien. Entonces, es entendible que para buscar su supervivencia estén tratando de unirse como bloque opositor, pues máxime cuando vienen próximas elecciones y que pues que solos no creo, no he visto muchas encuestas, pero creo que no están muy bien. No están bien Entonces parados. es entendible, es parte de las contiendas políticas, es parte de este tema electoral, es respetable. Trabajaremos. Yo creo que el trabajo es nuestra mejor respuesta. Si podemos ir trabajando y haciendo la tarea bien hecha, yo creo que eso es una parte importante para ir desestimando este falso discurso, ¿no? Como, como te decía yo hace un rato, cuando las cosas vienen bien, cuando las cosas son por el bien, tampoco hay que desestimarlas. ¿Y a qué me refiero? Hicieron una acción como bloque de de utilizar por fin las herramientas de democracia participativa y buscar una consulta sobre un programa social para el bien de la gente, para el bien de los que menos tienen, para el bien de los más desprotegidos. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, están entendiendo el mensaje del 2018. Ojalá pudieran cambiar en todo y no solamente utilizarlo o que sea utilizado como una medida electorera. Pero si esto es de verdad, pues bienvenido. Nosotros siempre vamos a tratamos de ser congruentes y de estar con nuestros proyectos desde el inicio y no tratar de utilizar las cosas de manera electorera. Entiendo perfectamente, senadora. Le agradezco infinitamente el tiempo que nos ha concedido, sobre todo con tanto trabajo que tiene y sobre todo pues tan intenso, temas tan... Estén en hayan sido galardonados. Esta es una condecoración súper importante. Sí. En cuanto a, son licenciadas en enfermería, es Karina Castillo Hernández, Silvia Aldecoa y Jesús Hernández Zacarías. Sí. La verdad nos da mucho gusto y un abrazo para ellos de mi parte. Claro que además representan a todos aquellos que se juegan la vida y también exponen a sus familias también al estar tratando de eso, el amor al prójimo, de cuidar la vida y salvaguardar la salud y la vida de otros. Eso es muy importante. Así es, y creo que por ahí es por donde estamos. O sea, somos más los que queremos hermanarnos y que las cosas entre todos podamos irlas cambiando, todos juntos podamos ir ayudándonos mutuamente, y los tabasqueños sabemos hacerlo. Entonces yo creo que es motivo de orgullo el premio a estos 3 premios, pero es un motivo de orgullo que podamos unirnos y que nuestro personal médico esté bien y podamos pues estar siguiendo a expensas de ellos. Claro que sí. Senadora, una vez más, gracias y seguimos en contacto. Muy amable. Gracias a ti, Juan. Un saludo a todos. Un abrazo, gracias. Bueno, la senadora de la República, Mónica Fernández Balboa.